En un valle escondido entre altas montañas y rodeado de ríos de aguas cristalinas, se alzaba la pequeña aldea de Valverde, un lugar donde la paz parecía eterna. Los campos se vestían de oro cada verano, los rebaños pastaban tranquilos y el humo de las chimeneas subía lento hacia un cielo siempre azul. Allí vivía don Elías, hombre de manos callosas y corazón sereno, con su esposa Clara y su único hijo, Mateo, un muchacho de 17 años de mirada limpia y paso firme. En Valverde nadie cerraba las puertas con llave. Las mujeres tejían al sol mientras los niños corrían entre los trigales y los hombres regresaban al atardecer cantando antiguas coplas de agradecimiento. Don Elías no era el alcalde ni ostentaba cargo alguno, pero todos lo escuchaban. Cuando la tormenta amenazaba las cosechas o la enfermedad rondaba alguna casa, él reunía al pueblo en la pequeña plaza y alzaba su voz en oración. Su fe era sencilla y profunda, como las raíces de los robles que custodiaban el valle. Mateo había crecido viendo a su padre arrodillarse antes de cada comida y levantar los ojos al cielo antes de sembrar. La tierra da fruto a quien la trabaja con manos limpias y corazón agradecido. Le repetía don Elías mientras caminaban entre los surcos. Y así, día tras día, la vida transcurría en Valverde como un río tranquilo, sin prisa, sin miedo, sin sombras. Pero una mañana de otoño, cuando la niebla aún cubría los prados como un velo plateado, un rumor lejano quebró la calma. Primero fue apenas un temblor en la tierra, luego un retumbar sordo que hizo callar a los gallos. Los perros ladraron nerviosos. Don Elías salió de su casa con el rostro tenso. Mateo lo siguió de cerca. Desde lo alto de la colina norte apareció una nube de polvo que crecía rápidamente. Pronto se distinguieron los contornos. Jinetes envueltos en capas negras, armaduras manchadas de barro y sangre, espadas al cinto. Eran más de 30, tal vez 40. Los aldeanos dejaron las herramientas y corrieron a la plaza. Algunos abrazaron a sus hijos, otros cerraron puertas y ventanas. Los jinetes descendieron con estrépito frente a la fuente. Su capitán, un hombre corpulento de barba rojiza y cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo, desmontó con lentitud y paseó la mirada por las casas como quien evalúa un botín. «Hermosa aldea», dijo con voz ronca y sonrisa torcida. «Próspera, tranquila, perfecta para nosotros». Don Elías dio un paso al frente. Su voz no tembló. «No buscamos guerra, señor. Aquí no hay oro ni armas, solo trabajo y pan». «Déjenos en paz y sigan su camino». El capitán soltó una carcajada que heló la sangre. «¿Paz? La paz no llena mis arcas ni alimenta a mis hombres. Desde hoy esta tierra es mía. Vuestras cosechas, vuestro ganado, vuestras manos, todo me pertenece. El que se oponga, morirá». Un murmullo de terror recorrió la plaza. Algunas mujeres comenzaron a llorar. El capitán levantó su espada y la clavó en el suelo con furia. «Al trabajo, perros. El doble de grano para mañana, o prenderé fuego a la primera casa». Aquella misma tarde comenzaron los saqueos. Los soldados irrumpieron en los hogares, rompieron puertas, volcaron tinajas y se llevaron sacos de trigo, quesos, corderos y hasta las mantas de lana. A quienes protestaban los golpeaban sin piedad. Mateo intentó interponerse cuando vio a un soldado arrastrar a una anciana por los cabellos. Su padre lo sujetó con fuerza. «Aún no, hijo», susurró don Elías. «La fuerza sin tiempo es locura». Esa noche, mientras los invasores montaban su campamento en la colina y clavaban estacas para sus tiendas, Valverde lloró en silencio.
El canto de los grillos fue reemplazado por el chasquido de los látigos y los gritos de órdenes. Don Elías reunió a su familia en la cocina, cerró la puerta y, arrodillado frente al hogar apagado, oró en voz baja: «Señor, tú que ves la aflicción de los tuyos, no nos abandones. Aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo». Mateo, con los puños apretados y los ojos llenos de lágrimas contenidas, escuchaba. Cuando su padre terminó, el muchacho preguntó con voz quebrada: «¿Por qué permite Dios esto, padre? ¿Acaso nos ha olvidado?». Don Elías lo miró largamente. Luego posó su mano sobre la cabeza del chico. «Dios nunca olvida, Mateo. A veces calla para que aprendamos a escuchar. Cuando el hombre ya no puede más, es entonces cuando Él empieza a obrar». Fuera, la luna se alzó fría sobre Valverde y los lobos comenzaron a aullar en las montañas, como si presintieran la sangre que pronto correría por el valle. Los días se volvieron grises en Valverde. El sol seguía saliendo, pero ya no calentaba los corazones. Desde el amanecer hasta que la noche cerraba la noche, los aldeanos trabajaban bajo la mirada vigilante de los soldados. Los hombres cargaban sacos hasta que la espalda se les partía. Las mujeres molían grano para los invasores. Y los niños, antes libres como gorriones, ahora recogían leña con la cabeza baja. El capitán, que se hacía llamar Garrón el Rojo, por la cicatriz que le cruzaba el rostro, había instalado su tienda en lo más alto de la colina. Desde allí dominaba todo el valle, y cuando le venía en gana, hacía sonar un cuerno para que los capataces azuzaran a los campesinos con más fuerza. El látigo restallaba a menudo. Las marcas rojas en las espaldas se convirtieron en algo cotidiano. Don Elías, a pesar de su edad, era obligado a cargar piedras para reforzar el muro que los soldados levantaban alrededor del campamento. Cada tarde regresaba a casa con las manos sangrando y el cuerpo tembloroso, pero nunca se quejaba. Clara le lavaba las heridas en silencio y Mateo, apretando los dientes, le ayudaba a quitarse la camisa empapada en sudor. Una noche, cuando la luna apenas era una uña plateada, Mateo no pudo más. «Padre», dijo mientras cenaban un mendrugo de pan duro y un poco de queso rancio, «cada día mueren más fuerzas en nosotros y más crece su arrogancia. Ayer azotaron al viejo Anselmo hasta que perdió el sentido solo porque tropezó con un saco. Si seguimos así, pronto no quedará nadie para contar que alguna vez fuimos libres». Don Elías masticó despacio antes de responder: «El miedo es una cadena más pesada que el hierro, hijo. Pero las cadenas se rompen cuando llega el momento que Dios señala». «¿Y cuándo llegará ese momento?», preguntó Mateo con la voz rota. «¿Cuando ya no quede ni un hombre en pie?». Clara, que hasta entonces había permanecido callada, alzó los ojos llenos de lágrimas. «Tu padre tiene razón, Mateo. He visto cómo rezas con él cada noche. ¿Acaso no confías en lo que pides?». El muchacho bajó la cabeza. Sí rezaba, pero la rabia le ardía tanto que apenas dejaba sitio a la esperanza. Al día siguiente, mientras Mateo llevaba agua al campo, vio cómo uno de los soldados empujaba a una niña de apenas 8 años porque se había detenido a descansar. La pequeña cayó de bruces y el soldado levantó el látigo. Algo se quebró dentro de Mateo. Corrió hacia ellos, se interpuso y recibió el golpe en su propio hombro. El dolor fue como fuego, pero no se movió. «¡Déjala!», gritó. «¿No te da vergüenza golpear a una criatura?». El soldado, un hombre joven de ojos hundidos y aliento a vino agrio, soltó una carcajada. «¿Y tú qué vas a hacer, cachorro? ¿Llorar?
Mateo apretó los puños, quiso responder, quiso golpear, pero una mano firme lo sujetó por el brazo. Era don Elías. «Basta, hijo», dijo en voz baja pero firme. «No es con ira como venceremos». El soldado se burló y se alejó arrastrando a la niña del brazo. Mateo temblaba de rabia y de pies a cabeza. Cuando llegaron a casa aquella noche, la marca del látigo cruzaba su espalda como una serpiente roja. Clara lloró al verla. Don Elías no dijo nada. Solo se arrodilló y oró más largo que nunca. Pasaron semanas. El invierno se acercaba y los soldados exigían más leña, más comida, más trabajo. Algunos ancianos murieron de agotamiento. Sus cuerpos fueron arrojados al barranco sin ceremonia. Las madres escondían a sus hijos pequeños en los sótanos para que no los vieran llorar. Valverde ya no cantaba. Una tarde, al caer la tarde, los hombres se reunieron en secreto detrás de la herrería abandonada. El viento helado les azotaba el rostro. Uno de ellos, Samuel, el antiguo maestro carpintero, habló con voz temblorosa. «Elías, llevamos meses sufriendo. Ya no quedan fuerzas ni esperanza. ¿De verdad crees que Dios sigue mirando este valle? A veces pienso que nos ha olvidado». Otros asintieron con amargura. Don Elías los observó uno a uno. Vio las mejillas hundidas, los ojos apagados, las manos llenas de grietas. Respiró hondo. «Hermanos», dijo al fin, «el silencio de Dios no es abandono, es preparación. Recordad a José en la cisterna, a Daniel en el foso, al pueblo en Egipto. Todos creyeron que habían sido olvidados, hasta que llegó el día en que Dios mostró su brazo poderoso. No os pido que tengáis fuerzas, os pido que tengáis fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza». Un silencio denso cayó sobre ellos. Luego, poco a poco, algunos se arrodillaron. Otros alzaron la vista al cielo cubierto de nubes. Nadie habló más, pero algo cambió aquella noche. La desesperación comenzó a dejar paso a una esperanza frágil, casi invisible. Cuando Mateo y su padre regresaron a casa, la nieve empezó a caer suavemente sobre Valverde. Don Elías se detuvo en el umbral, alzó el rostro y dejó que los copos helados se posaran en sus mejillas. «Escucha, hijo», susurró. «Hasta la nieve obedece a Dios. Cuando Él quiera, también los corazones de piedra se derretirán». Mateo no respondió, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que algo cálido brotaba dentro de su pecho. Aquella noche, mientras su madre dormía, padre e hijo se arrodillaron juntos. Don Elías oró con voz temblorosa pero firme. «Señor, tú que cuentas las lágrimas de los humildes, mira a tu pueblo esclavizado. No nos dejes caer en la desesperación. Levanta a alguien, aunque sea el más pequeño, para que lleve tu liberación. Y si ese alguien ha de ser mi hijo, dame fuerzas para soltarlo en tus manos». Al terminar, un viento suave entró por la ventana entreabierta y apagó la vela. En la oscuridad, Mateo sintió que su padre le apretaba el hombro con cariño. Ninguno de los dos sabía que, en ese preciso instante, el cielo ya había comenzado a moverse. La noche en que la primera nevada cubrió Valverde, don Elías no pudo dormir. El frío se colaba por las rendijas, pero lo que le quemaba por dentro no era la temperatura. Era una inquietud profunda, como si alguien llamara a su puerta sin atreverse a golpear. Se levantó con cuidado para no despertar a Clara, se echó la manta sobre los hombros y salió al pequeño corral. La luna brillaba con una claridad casi dolorosa. La nieve reflejaba su luz y todo el valle parecía envuelto en plata. Arrodillado sobre la nieve recién caída, don Elías abrió las manos y comenzó a orar en voz tan baja que apenas era un aliento. «Padre eterno,
Tú que escuchaste el clamor de Israel en Egipto, escucha también el llanto de Valverde. Ya no tenemos fuerzas propias. Todo lo que queda es nuestra confianza en ti. Si has de enviar liberación, hazlo pronto. Y si has de usar a alguien de entre nosotros, aunque sea el más joven, prepáralo, porque el tiempo de los hombres se acaba. El viento cesó de repente. El silencio fue tan grande que se podía oír la nieve posarse sobre las ramas. Entonces, en lo más hondo de su espíritu, don Elías sintió una presencia cálida y poderosa. No oyó voces, pero sí una certeza que le atravesó el pecho como una flecha de luz. La liberación vendría por mano de su hijo Mateo. Cuando regresó a la casa, temblaba, no de frío, sino de reverencia. Se sentó al borde de la cama y contempló a Mateo dormido. El muchacho, agotado por la jornada, tenía el rostro cubierto de polvo y una pequeña herida en la mejilla, donde un látigo lo había rozado. Don Elías pasó la mano por su cabello con ternura infinita y susurró: «Perdóname, hijo mío, por lo que te será pedido». Aquella misma noche, mientras Valverde dormía bajo la nieve, Mateo soñó. En el sueño caminaba solo junto al arroyo que bajaba de la sierra. El agua corría tan clara que se veía cada guijarro del fondo. En medio del cauce había una gran roca lisa, y clavada en ella hasta la empuñadura una espada que nunca había visto. Su hoja brillaba con luz propia, como si estuviera hecha de sol líquido. En la guarda, grabadas con letras de fuego, se leían estas palabras: «Dios me libra del enemigo». Mateo se acercó. El agua no le mojaba los pies. Al tocar la empuñadura, una corriente de calor le subió por el brazo y le llenó todo el cuerpo de una fuerza desconocida. Entonces alzó la espada hacia el cielo y, sin que nadie se lo enseñara, supo que con ella podría enfrentar a cualquier maldad. De pronto el sueño cambió. Ya no estaba en el arroyo, sino en el prado grande donde pastaban las ovejas. Los aldeanos trabajaban como siempre, encorvados y tristes. Pero de la espesura del bosque salió una manada de lobos gigantescos, más grandes que osos, de ojos rojos y colmillos como dagas. Los hombres gritaron y corrieron, pero Mateo no retrocedió. Blandió la espada, y con cada golpe la luz partía la oscuridad y los lobos caían sin vida. Cuando el último desapareció, una voz profunda resonó en todo el valle: «Esta será la señal, Mateo. Cuando venzas a los lobos, sabrán que yo peleo por mi pueblo». Mateo se despertó sobresaltado. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía querer salir del pecho. La habitación estaba a oscuras, pero él seguía viendo el brillo de aquella espada. Se incorporó y vio a su padre sentado junto a la ventana, mirando la nieve con los ojos muy abiertos, como quien acaba de recibir una visita del cielo. «¿Padre?», susurró Mateo. Don Elías se volvió lentamente. En su rostro había lágrimas y una sonrisa extraña. «He visto lo mismo que tú, hijo», dijo con voz temblorosa. «El Señor me lo mostró hace unas horas. La espada, el arroyo, los lobos, todo». Mateo tragó saliva. «¿Entonces no fue solo un sueño?». «No, fue una promesa». Se quedaron en silencio un largo rato, escuchando la respiración de Clara, que seguía dormida. Luego don Elías tomó las manos de su hijo. «No se lo digas a nadie todavía, ni siquiera a tu madre. Cuando llegue la hora, Dios mismo abrirá los ojos de los demás. Por ahora, guarda esta visión en el corazón y prepárate, porque el día se acerca». Al amanecer, la nieve había cuajado varios dedos sobre los tejados. Los soldados, malhumorados por el frío, golpeaban las puertas exigiendo más leña y más comida. Mateo salió con los demás, pero ya no era el mismo.
Cada vez que levantaba la mirada hacia el arroyo que bajaba de la sierra, sentía que algo lo atraía como un imán. Durante 3 días más, la rutina fue la misma. Látigo, hambre, cansancio, humillación. Pero en el corazón de Mateo ardía una chispa que nadie veía. Cada noche, cuando regresaba a casa, encontraba a su padre arrodillado, orando en silencio. A veces se unía a él y, sin palabras, repetían la misma súplica: que se haga tu voluntad y que no nos falte valor cuando llegue la hora. Al cuarto día, antes de que el sol asomara por completo, Mateo sintió un impulso irresistible. Tomó el cántaro de barro como si fuera a buscar agua y, sin decir nada a nadie, se dirigió solo hacia el arroyo. La nieve crujía bajo sus pies. El aire era tan frío que dolía respirar, pero él avanzaba como si alguien lo llevara de la mano. Llegó al lugar exacto del sueño. Allí estaba la roca grande, medio cubierta de hielo, y allí, clavada hasta la mitad, brillaba la espada. La luz que desprendía era tan intensa que la nieve a su alrededor se había derretido formando un círculo perfecto. Mateo se acercó temblando, extendió la mano, tocó la empuñadura y al instante la misma corriente de calor del sueño lo recorrió entero. Tiró con fuerza. La espada salió limpia, sin resistencia, como si la roca la hubiera estado esperando. En cuanto la tuvo en la mano, las palabras grabadas relucieron con más fuerza: «Dios me libra del enemigo». Mateo cayó de rodillas en la nieve, abrazando la espada contra el pecho. Las lágrimas le rodaban por las mejillas, pero no de frío, sino de una alegría inmensa que no cabía en su cuerpo. Alzó los ojos al cielo y susurró: «Aquí estoy, Señor. Tuyo soy». En ese preciso momento, desde la lejanía, comenzaron a oírse los primeros aullidos. Lobos, muchos, más cerca de lo que nunca habían estado. Mateo se puso en pie. La espada ya no pesaba, parecía una extensión de su brazo. Respiró hondo, apretó la empuñadura y empezó a caminar de regreso al pueblo. La señal había llegado. Los aullidos se acercaban por momentos. Primero como un eco lejano entre las cumbres, después como un coro salvaje que hacía temblar la nieve de los árboles. Mateo corría hacia Valverde con la espada envuelta en su capa para que la luz no delatara su presencia. El corazón le latía tan fuerte que parecía marcar el paso. «Dios me libra, Dios me libra». Cuando llegó al borde del pueblo, el sol apenas despuntaba y teñía de rosa las montañas. Los soldados aún dormían en sus tiendas. Solo 2 centinelas, medio borrachos, vigilaban la entrada del campamento. Mateo se deslizó entre las casas y fue directamente al prado grande, donde los hombres ya empezaban a reunirse para recibir las órdenes del día. Don Elías estaba allí, con la espalda encorvada por el peso de la noche. Pero al ver a su hijo, sus ojos se abrieron de par en par. Mateo, sin decir palabra, abrió ligeramente la capa. El resplandor de la espada iluminó el rostro de su padre como si fuera mediodía. Don Elías cayó de rodillas en la nieve, juntó las manos y murmuró una acción de gracias tan profunda que varios aldeanos se volvieron a mirar. En ese instante, el primer lobo apareció en la linde del bosque. Era enorme, más grande que cualquier animal que hubieran visto jamás. El lomo a la altura del pecho de un hombre, los ojos como brasas, los colmillos relucientes. Tras él salió otro y otro y otro, hasta que fueron más de 20 bestias negras avanzando en semicírculo, gruñendo con hambre antigua. Las mujeres que habían salido a ordeñar gritaron. Los niños corrieron a esconderse. Los hombres retrocedieron, algunos buscando horcas y asadas, otros simplemente
paralizados. Los dos centinelas, al ver la manada, soltaron las lanzas y echaron a correr hacia el campamento, dando voces de alarma. Mateo dio un paso al frente. La espada ya no estaba envuelta. La alzó con las dos manos y su luz se derramó sobre la nieve como un río de oro líquido. «¡No temáis!», gritó con una voz que no parecía la suya, sino la de alguien mucho mayor. «Hoy veréis que el Señor pelea por los suyos». El lobo más grande, el macho alfa, se lanzó directo hacia él con las fauces abiertas. Mateo no retrocedió. Cuando la bestia saltó, la espada describió un arco perfecto, y la luz se hizo tan intensa que muchos cerraron los ojos, y con un solo golpe la cabeza del animal rodó por la nieve dejando un rastro rojo. El resto de la manada vaciló un instante, desconcertada, pero el olor de la sangre los enloqueció y cargaron todos a la vez. Mateo se plantó firme en medio del prado. Cada vez que la espada descendía, un lobo caía partido en dos o atravesado de parte a parte. No había sangre en la hoja. La luz la limpiaba al instante. Los aldeanos, al principio aterrorizados, empezaron a gritar, primero de miedo, luego de asombro y finalmente de una alegría salvaje. Don Elías, de rodillas, lloraba y reía al mismo tiempo. «Es la señal que el Señor me mostró». Un lobo enorme saltó por encima de los demás, intentando atacar por la espalda. Mateo giró sobre sí mismo, y la espada lo partió en el aire. Otro se abalanzó contra un grupo de niños que no habían tenido tiempo de huir. Mateo corrió, se interpuso, y la bestia chocó contra una pared de luz que la lanzó varios metros hacia atrás con el lomo quemado. En menos de lo que dura un Padre Nuestro, el prado quedó en silencio. 23 lobos yacían muertos sobre la nieve. Ni uno solo había tocado a Mateo. La espada brillaba más que nunca, sin una gota de sangre, apuntando al cielo como una antorcha. Los aldeanos se acercaron poco a poco, temblando. Algunos tocaron la hoja con reverencia, otros se arrodillaron. Una anciana, la abuela Lucía, tomó la mano libre de Mateo y se la besó llorando. «Bendito seas, hijo, bendito el vientre que te llevó». Mateo, jadeante, miró a su padre. Don Elías se levantó con dificultad y habló con voz que resonó en todo el valle. «Hermanos, el Señor ha hablado. Esta es la señal que esperaba, la espada que me mostró en visión, la espada en el arroyo, los lobos vencidos por mano de mi hijo. Hoy comienza nuestra liberación». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos lloraban, otros alzaban los puños al cielo. Pero también había miedo. Los soldados ya estarían despertando con las voces de los centinelas. Don Elías alzó la mano para pedir silencio. «Rápido», ordenó. «Enterrad a los lobos y cubrid la sangre con nieve antes de que Garrón el Rojo y sus hombres bajen de la colina. La espada debe quedar oculta hasta la hora señalada. Nadie debe hablar de esto fuera de estas 4 casas. ¡Id!». Todos se pusieron manos a la obra con una energía que nadie creía poseer después de meses de esclavitud. Cavaron hoyos profundos con palas y azadas, arrastraron los cuerpos, barrieron la nieve ensangrentada. Mateo limpió la hoja contra su propia capa y la envolvió de nuevo. Cuando el sol ya estaba alto, el prado volvía a estar blanco e impoluto, como si nada hubiera pasado. Justo entonces apareció la tropa de Garrón el Rojo. El capitán llegó a galope, seguido de una docena de jinetes, furioso por los gritos de los centinelas. «¿Qué demonios ha sido ese alboroto?», bramó. «He oído aullidos y gritos como si el infierno se hubiera abierto». Los aldeanos, inclinados sobre la tierra fingiendo trabajar,
guardaron un silencio perfecto. Mateo, con la espada escondida bajo el montón de leña, levantó la vista con calma. «Nada, señor», dijo don Elías con voz humilde. «Solo un perro del pueblo que se volvió loco y mordió a unas ovejas. ¿Ya lo hemos matado?» Garrón entrecerró los ojos, miró alrededor, vio las caras cansadas y las espaldas encorvadas, y soltó un bufido. «Pues que no vuelva a pasar. Hoy quiero el doble de trigo y toda la leche de las cabras. Al trabajo, holgazanes». Los soldados se dispersaron para vigilar. Nadie se atrevió a mirarse a los ojos, pero en el corazón de cada hombre y mujer de Valverde ardía ahora una llama que ningún látigo podría apagar. Aquella noche, cuando los invasores se emborrachaban junto a sus hogueras, los hombres de la aldea se reunieron en secreto en el viejo granero de Samuel. Don Elías, con Mateo a su lado, habló por fin sin rodeos. «El Señor ha dado la primera señal, vendrán más, y cuando llegue la última, lucharemos. Pero hasta entonces ya no habrá vuelta atrás». Mateo desenvainó la espada y la luz llenó el granero. Todos contuvieron el aliento. «Esta espada», dijo el muchacho, «no es mía, es del Señor, y Él la pondrá en las manos de quien deba llevarla cuando llegue el día». Los hombres se miraron. Luego, uno a uno, se arrodillaron ante la luz. En lo alto de la colina, Garrón el Rojo bebía vino junto al fuego, ajeno a todo. No sabía que, en el silencio de la noche, Valverde acababa de despertar. La llama que se había encendido aquella mañana no volvió a apagarse, pero tuvo que esconderse bajo cenizas. Durante los días siguientes, Valverde pareció más sumisa que nunca, las espaldas más encorvadas, las respuestas más rápidas, los tributos entregados antes de que los pidieran. Garrón el Rojo, convencido de que había doblegado del todo a los campesinos, se pavoneaba por la plaza dando órdenes a gritos y riéndose con sus hombres. Sin embargo, en las casas, cuando caía la noche y los soldados se retiraban a sus tiendas, las puertas se cerraban con cuidado y las voces bajaban hasta convertirse en susurros. Los hombres se reunían en grupos pequeños, unos en el granero de Samuel, otros en la cueva detrás de la cascada, otros bajo el roble seco del camino del cementerio. Allí, a la luz de una sola vela, repetían lo que habían visto: la espada, los lobos, la luz, y repetían también las palabras de don Elías: «El Señor no nos ha olvidado, solo espera su hora». Mateo ya no era el mismo muchacho que salía al campo con la cabeza gacha. Seguía cargando sacos y paleando nieve, pero sus ojos tenían ahora un brillo firme y sereno que inquietaba a los soldados cuando se cruzaban con él. La espada quedaba oculta bajo el suelo de la casa, envuelta en lienzo y enterrada junto al hogar. Pero Mateo la sacaba cada noche, después de la oración, y la contemplaba en silencio hasta que la luz se apagaba en sus manos como una brasa que se duerme. Una tarde, mientras acarreaba leña para el campamento, uno de los soldados más crueles, un tipo llamado Brazos de Hierro por sus antebrazos tatuados, lo empujó contra la pared. «¿Qué te pasa, cachorro? Ya no lloriqueas como antes. ¿Acaso planeas algo?» Mateo sostuvo la mirada del hombre sin parpadear. «Solo hago lo que me mandan, señor». Brazos de Hierro soltó una risotada y le dio un golpe en la nuca, pero Mateo ni siquiera se tambaleó. Algo en su postura hizo que el soldado frunciera el ceño y se alejara refunfuñando. Aquella misma noche, don Elías empezó a sentirse mal. Primero fue un cansancio que le pesaba en los huesos. Luego, una fiebre que le subía desde el pecho como fuego lento. Clara le preparó infusiones de sauco y tomillo, pero la tos se hizo más profunda
y los labios se le pusieron azules. Al tercer día, ya no pudo levantarse. Los soldados notaron la ausencia del viejo que siempre caminaba erguido. Brazos de Hierro entró en la casa sin llamar. Vio a don Elías tendido en la cama y soltó una carcajada. «Vaya, el santurrón, parece que tu Dios por fin te llama. Mejor así, un esclavo menos que alimentar». Clara se interpuso, pálida, pero valiente. «Déjelo en paz, está enfermo». El soldado alzó la mano para golpearla, pero algo en los ojos de Mateo, que acababa de entrar cargando leña, lo detuvo. El muchacho no dijo nada. Solo se quedó allí, inmóvil, con el hacha en la mano. Brazos de Hierro escupió al suelo y salió. Cuando la puerta se cerró, Mateo se arrodilló junto a la cama de su padre. «Padre, no puedes dejarme ahora». Don Elías, con la respiración entrecortada, le tomó la mano. «Escúchame, hijo. El Señor me ha mostrado que no veré el día de la victoria con estos ojos, pero lo verás tú. Y cuando llegue la hora, no titubees. La espada no corta por fuerza de brazo, sino por fe del corazón». Mateo quiso protestar, pero la tos de su padre lo interrumpió. Aquella noche, mientras Clara velaba al enfermo, Mateo salió al corral y por primera vez desde que tenía memoria lloró con rabia y con miedo. Allí, de rodillas en la nieve, gritó al cielo en silencio: «No te lo lleves todavía, lo necesitamos». El viento le respondió con un silencio helado. Al día siguiente, la fiebre subió más. Don Elías apenas podía hablar. Los soldados, al verlo tan débil, decidieron que ya no servía ni para cargar piedras y lo dejaron en paz, riéndose de que pronto habría un funeral que celebrar. Entonces Mateo tomó una decisión. Cuando la luna estaba en lo más alto, reunió a los 12 hombres más jóvenes y valientes de la aldea en el granero. La espada, desenvuelta, iluminó sus rostros cansados pero decididos. «Hermanos», dijo Mateo con voz firme, «mi padre se muere. Ya no podemos esperar más. Mañana, cuando los soldados bajen como cada día, estaremos listos. Pero no lucharemos con horcas ni con odio. Lucharemos con la promesa que Dios nos dio». Samuel, el carpintero, habló con voz temblorosa: «Mateo, te seguimos». «¿Pero cómo? Ellos son guerreros entrenados y nosotros apenas podemos sostenernos en pie». Mateo alzó la espada. La luz se hizo tan intensa que todos tuvieron que entrecerrar los ojos. «Esta noche, antes de que cante el gallo, cada uno de vosotros irá a su casa y buscará bajo su cama. Allí encontrará lo que necesita. Dios proveerá». Los hombres se miraron, incrédulos, pero nadie se atrevió a contradecirlo. «Además», continuó Mateo, «llevad a las mujeres, a los ancianos y a los niños a la cueva alta del risco antes del amanecer. Allí estarán seguros. Quien quiera quedarse a luchar, que se quede. Nadie está obligado, pero quien se quede, que lo haga sabiendo que mañana no habrá vuelta atrás». Uno a uno, los hombres asintieron. Luego se arrodillaron y con Mateo al frente rezaron la oración más sencilla y más poderosa que jamás dicha en Valverde: «Dios me libra del enemigo». Cuando salieron del granero, la nieve caía de nuevo, suave y silenciosa, cubriendo sus huellas. Aquella noche, en cada casa, ocurrió lo imposible. Bajo las camas de los 12 hombres aparecieron espadas exactamente iguales a la de Mateo. Hojas de luz, empuñaduras con las mismas palabras grabadas. Algunos lloraron al encontrarlas, otros las besaron como si fueran reliquias. Las madres, al verlas, comprendieron que ya no había marcha atrás y, sin una queja, prepararon atillos con pan y mantas para el camino al risco. Clara, que había oído todo desde la puerta,
Entró donde yacía don Elías y le contó lo sucedido. El enfermo sonrió débilmente. Era la hora, susurró. Ve con los demás, mujer mía. Yo me quedo con Mateo. No, respondió ella con firmeza. Mi lugar está aquí. Antes de que el alba asomara, el pueblo entero se puso en marcha en silencio. Los niños dormidos en brazos, los ancianos apoyados en bastones, las mujeres con los atillos a la espalda. Subieron por el sendero cubierto de nieve hacia la cueva alta, guiados por la luz tenue de las espadas que los 12 jóvenes llevaban ocultas. Cuando el primer rayo de sol tocó las cumbres, Valverde parecía desierta. Solo quedaron Mateo, los 12 hombres, y en la casa junto al hogar, don Elías moribundo y Clara a su lado. Mateo besó la frente de su padre. Volveré, padre, te lo prometo. Don Elías apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. No vuelvas por mí, vuelve por ellos. Y recuerda, la batalla no es tuya, es del Señor. Mateo asintió, envainó la espada bajo la capa y salió. Afuera, los 12 esperaban en la plaza vacía, con las espadas ocultas bajo las ropas. La nieve seguía cayendo, pero ya no era fría. Parecía una bendición que cubría el valle. En la colina, los cuernos de guerra comenzaron a sonar. Garrón el Rojo y sus hombres bajaban hacia la aldea, furiosos al no ver a nadie trabajando. El día de la liberación había llegado. El galope de los caballos retumbaba como truenos lejanos que bajan por la ladera. Garrón el Rojo iba al frente, la capa negra ondeando, la espada desenvainada y los ojos inyectados de rabia. Tras él, 35 jinetes, armados hasta los dientes, látigos en mano, escudos al brazo y el aliento cargado de vino y furia. La nieve saltaba bajo los cascos mientras descendían hacia la plaza desierta. Desde la cueva alta del risco, mujeres, ancianos y niños observaban en silencio absoluto. Algunas madres tapaban los ojos de sus pequeños. Otras apretaban rosarios entre los dedos. Clara, apoyada en la roca, rezaba con los labios temblorosos mientras lágrimas heladas le corrían por las mejillas. En la plaza, Mateo y los 12 jóvenes formaban un semicírculo frente a la fuente. Habían apartado la nieve hasta dejar la tierra al descubierto y allí permanecían de pie, inmóviles, con las capas cerradas y las manos ocultas. Ninguno llevaba armadura, solo las ropas raídas del trabajo diario, pero bajo esas telas vastas brillaban 13 espadas de luz. Garrón frenó su caballo tan bruscamente que el animal se encabritó. Los demás jinetes se detuvieron en formación, alzando polvo y nieve. ¿Dónde están mis esclavos?, bramó el capitán, la cicatriz roja palpitando en su rostro. ¿Dónde está el grano, la leche, el ganado? Salid ahora mismo, o prenderé fuego a todas las casas y os arrastraré por los cabellos. El silencio fue tan denso que se oyó el crujido de la nieve bajo las pezuñas. Entonces Mateo dio un paso al frente, abrió la capa y la espada sagrada estalló en luz pura, tan intensa que los caballos relincharon y retrocedieron. Uno a uno, los 12 jóvenes hicieron lo mismo. 13 rayos de sol líquido se alzaron en la plaza, formando una muralla de fuego blanco que cegó a los soldados. Garrón entrecerró los ojos, protegidos por la visera del yelmo. «¿Qué brujería es esta?», gruñó. «Un puñado de críos con palos brillantes. ¡A por ellos!». Los jinetes cargaron. El suelo tembló. Lanzas bajas, espadas en alto, gritos de guerra que helaban la sangre. Mateo alzó la espada con ambas manos y gritó con voz que retumbó en todo el valle: «¡Dios me libra del enemigo!». En el instante exacto en que las lanzas iban a atravesarlos, una luz cegadora
descendió del cielo como un relámpago sin ruido. Los 13 jóvenes quedaron envueltos en un resplandor que no quemaba, sino que fortalecía. Sus brazos se volvieron duros como el acero, sus pies ligeros como el viento. Y detrás de cada uno, los que miraban desde el risco juraron ver después figuras altas y resplandecientes, con alas de fuego y rostros que no eran de este mundo. El primer soldado que alcanzó a Mateo fue Brazos de Hierro. Su lanza apuntó al pecho del muchacho, pero la espada sagrada la partió en dos como si fuera una caña seca. El hombre, desconcertado, intentó sacar su espada, pero Mateo ya estaba sobre él, un solo golpe limpio, y el soldado cayó del caballo con el pecho abierto, sin tiempo ni para gritar. A la derecha, Samuel el carpintero enfrentó a 2 jinetes a la vez. Una de las espadas luminosas detuvo una lanza, la otra cortó las riendas del segundo caballo, que se encabritó y arrojó a su jinete contra el suelo. Antes de que el hombre pudiera levantarse, Samuel le puso la punta en la garganta. «No es mi deseo matarte», dijo con voz temblorosa pero firme. «Ríndete y vive». El soldado, aterrorizado al ver la luz que salía de la hoja, soltó la espada y alzó las manos. En pocos instantes, la plaza se convirtió en un torbellino de luz y acero. Los caballos, enloquecidos por el resplandor, se encabritaban y derribaban a sus propios jinetes. Las espadas comunes se quebraban al chocar contra las de luz como si fueran de cristal. Los soldados que intentaban huir tropezaban con sus compañeros caídos. El aire se llenó de relinchos, gritos y el canto metálico de las hojas sagradas. Garrón el Rojo, viendo que sus hombres caían como espigas maduras, cargó personalmente contra Mateo. Su caballo negro era el más grande de todos. El capitán blandía una espada de doble filo que había cegado cientos de vidas. «¡Muere, cachorro de pastor!», rugió. Mateo no retrocedió. Cuando el caballo estuvo a 3 pasos, saltó hacia un lado con una agilidad que nadie le conocía, y la espada de Garrón cortó solo aire. El capitán tiró de las riendas para girar, pero ya era tarde. Mateo se había colocado a su izquierda, donde el escudo no cubría. La espada sagrada subió en un arco perfecto, y, con un sonido como de cristal que se rompe, atravesó la armadura de Garrón a la altura del corazón. El capitán abrió los ojos desmesuradamente. La espada común se le cayó de la mano y tintineó contra las piedras. Luego, lentamente, se inclinó hacia adelante y cayó de cabeza sobre la nieve, manchándola de rojo oscuro. Al ver muerto a su jefe, los soldados que aún quedaban en pie arrojaron las armas y alzaron las manos. Algunos se tiraron de los caballos y se postraron de rodillas, suplicando misericordia. En menos de lo que canta un gallo, la batalla había terminado. Ni uno solo de los 13 jóvenes tenía una herida. Ni una gota de sangre ajena manchaba sus espadas. La luz las había limpiado. Mateo, jadeante, alzó la espada hacia el cielo y gritó con voz que resonó hasta las cumbres: «La victoria es del Señor». Desde el risco estalló un clamor inmenso. Mujeres, ancianos y niños bajaron corriendo por el sendero, resbalando en la nieve, llorando y riendo al mismo tiempo. Abrazo va, abrazo viene, besos, lágrimas, gritos de alegría que hicieron temblar el valle entero. Clara fue la primera en llegar a la plaza. Corrió hacia la casa, entró y se arrojó junto a la cama de don Elías. «Hemos vencido, amor mío. Mateo lo ha hecho. Dios nos ha liberado». Don Elías abrió los ojos, débiles pero llenos de luz. Una sonrisa temblorosa se dibujó en sus labios resecos. «Lo sabía», susurró. «Siempre lo supe». Intentó levantar la mano para tocar a su mujer, pero le faltaron fuerzas.
Clara se la tomó y la besó una y otra vez. Mateo entró corriendo, aún con la espada en la mano. Al ver a su padre tan pálido, cayó de rodillas junto a la cama. «Padre, ya está. Somos libres». Don Elías giró la cabeza con esfuerzo y miró a su hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de orgullo. «Hijo mío, instrumento del Altísimo, no fui yo quien te enseñó a ser valiente. Fue Él quien te escogió desde antes de que nacieras». Mateo bajó la cabeza y lloró como niño pequeño. «No te vayas, padre. Te necesito». Don Elías sonrió una última vez. «Nunca me iré. Estaré en cada amanecer que veas libre, en cada trigo que coseches sin cadenas, en cada oración que eleves. Vete ahora y vive por los dos». Su mano se aflojó lentamente en la de Clara. Un suspiro largo, casi un susurro de paz, salió de sus labios. Y don Elías, el hombre que nunca dejó de creer, cerró los ojos para siempre. Clara soltó un grito desgarrador que heló la plaza entera. Mateo abrazó a su madre y juntos lloraron sobre el cuerpo del hombre que les había enseñado que la fe mueve montañas y que Dios nunca abandona a los suyos. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero ya no era fría. Era como si el cielo mismo llorara de alegría y de gratitud por la libertad recién conquistada. Valverde era libre, y aunque el precio había sido alto, la promesa grabada en las espadas seguía brillando más que nunca. «Dios me libra del enemigo». El silencio que siguió a la muerte de don Elías fue más grande que cualquier grito. La plaza, aún llena de caballos sin jinete y de armas abandonadas, pareció contener la respiración. Hasta los soldados rendidos dejaron de suplicar y bajaron la cabeza cuando vieron salir a Mateo y a Clara, él sosteniéndola por la cintura, ella con el rostro hundido en el hombro de su hijo. Nadie se atrevió a hablar. Mateo llevó a su madre hasta el centro de la plaza. Allí, donde horas antes había corrido la sangre, se arrodilló y depositó suavemente el cuerpo de don Elías sobre la nieve limpia. Tomó la capa de su padre, la extendió y lo cubrió con ella como si lo arropara para dormir. Después, alzó la espada sagrada y la clavó en la tierra, justo a la altura del corazón del difunto. La luz se apagó lentamente hasta convertirse en un resplandor suave, casi una vela. Entonces habló y su voz, aunque rota por el llanto, llegó a todos los rincones del valle. «Hoy hemos perdido al mejor de nosotros. Mi padre no blandió esta espada, pero fue él quien la forjó en mi corazón con cada oración, con cada noche de rodillas, con cada todavía no, cuando yo quería pelear con mis propias fuerzas. Él me enseñó que la verdadera batalla se libra primero de rodillas. Por eso os pido que, antes de celebrar, antes de cantar, antes de repartir el pan, hagamos lo que Él siempre hizo: dar gracias». Los 12 jóvenes dejaron sus espadas en el suelo y se arrodillaron. Luego lo hicieron las mujeres, los ancianos, los niños. Hasta algunos de los soldados vencidos, impresionados por lo que habían visto, inclinaron la cabeza. Un mar de rodillas cubrió la plaza nevada. Mateo rezó en voz alta, con lágrimas que caían y se congelaban antes de tocar la tierra. «Señor de los cielos y la tierra, tú que escuchaste el clamor de Valverde, recibe en tus brazos a tu siervo Elías. Él nunca dudó de ti, ni siquiera cuando el látigo le abría la espalda. Dale el descanso que merece y permítele ver, desde donde esté, que su fe no fue en vano. Y a nosotros, que quedamos, danos fuerzas para vivir como Él vivió, creyendo aunque no veamos, esperando aunque todo parezca perdido, amando aunque nos odien. Porque tuyo es el poder y la victoria, por los siglos de los siglos. Amén».
Un amén profundo y tembloroso salió de cientos de pechos al unísono. Después, sin que nadie lo ordenara, los hombres alzaron el cuerpo de don Elías y lo llevaron en hombros hasta el pequeño cementerio junto a la ermita. Cavaron la fosa con las mismas manos que horas antes habían empuñado espadas de luz. Las mujeres cubrieron el fondo con ramas de romero y flores secas que habían guardado desde el verano. Cuando lo bajaron, Mateo colocó junto a él la vieja Biblia de la familia, abierta por el salmo que su padre más repetía. Aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La tierra cayó suave sobre la tumba. Nadie cantó, no hacía falta. El silencio era canto suficiente. Cuando todo terminó, Mateo se volvió hacia los soldados vencidos, que seguían de rodillas con las manos atadas. «¿Habéis visto lo que habéis visto?», les dijo. «No fue fuerza de hombre lo que os derrotó. Podéis iros. Dejad las armas, los caballos y las armaduras. Id a donde queráis, pero llevad este mensaje. Valverde ya no es esclava de nadie, porque sirve a un solo Señor. Si alguno de vosotros desea quedarse y aprender quién es ese Señor, será bienvenido como hermano. Si no, marchaos en paz y no volváis jamás con malas intenciones». 5 soldados, pálidos y temblorosos, pidieron quedarse. Los demás, sin mirar atrás, tomaron el camino del norte y desaparecieron entre la nieve. Aquella misma tarde, mientras el sol se hundía rojo detrás de las montañas, Valverde empezó a sanar. Las puertas se abrieron de par en par. El humo volvió a subir recto de las chimeneas. Las mujeres encendieron los hornos y el olor del pan recién horneado llenó las calles por primera vez en meses. Los niños, que habían bajado del risco, corrían otra vez, pero ahora con risas que parecían campanas. Los hombres descargaban los almacenes de los invasores, sacos de harina, quesos, tocino, botas de vino que repartieron entre todas las casas, sin guardar nada para sí. Mateo, agotado, se sentó en el umbral de su casa vacía. Clara, con los ojos hinchados pero serenos, le puso en las manos un cuenco de leche caliente con miel. «Tu padre estaría orgulloso», dijo simplemente. Mateo asintió, pero no pudo hablar. Miró hacia la tumba recién hecha y sintió que algo dentro de él se había hecho adulto para siempre. Al caer la noche, las 13 espadas fueron llevadas a la ermita. Las colocaron sobre el altar, formando una cruz de luz que iluminó las paredes de piedra. Samuel cerró la puerta con llave y entregó la llave a Mateo. «Guárdala tú», dijo, «cuando llegue otro tiempo de oscuridad, que otro valiente la encuentre». Mateo tomó la llave, pero negó con la cabeza. «No, esta noche las espadas descansarán con mi padre». Abrió la tumba de nuevo, solo un instante, y depositó las 13 armas junto al cuerpo de don Elías. Luego cerró la losa y puso encima la espada original, la primera, la que había salido del arroyo. La luz se apagó lentamente hasta desaparecer, como si la tierra misma la acogiera. Después se volvió hacia el pueblo reunido. «Que nadie las toque jamás, que queden con él, que fue su verdadero dueño». Una brisa cálida sopló de pronto, aunque era pleno invierno. Las ramas de los pinos se movieron, y por un instante todos juraron haber oído una voz conocida, serena y llena de paz, que decía desde algún lugar muy alto: «Está bien, hijo mío, ahora descansa también tú». Y Valverde, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin miedo aquella noche. Las estrellas brillaban más que nunca, como si también ellas celebraran que la promesa se había cumplido. Al día siguiente comenzarían a reconstruir, pero esa noche solo hubo abrazos,
pan compartido y lágrimas que ya no eran de dolor, sino de gratitud. La primavera llegó temprano aquel año a Valverde. Apenas la nieve terminó de derretirse. Los almendros del valle se cubrieron de flores blancas como si quisieran borrar de golpe todos los inviernos de esclavitud. El arroyo bajó más caudaloso que nunca, cantando sobre las piedras, y los campos se vistieron de un verde tan vivo que dolía mirarlos. Mateo conoció entonces lo que significa ser cabeza de un pueblo que ha vuelto a nacer. Desde el amanecer hasta el ocaso, la gente acudía a él, que si había que repartir las tierras que antes trabajaban para Garrón, que si una viuda necesitaba ayuda para levantar de nuevo su tejado, que si los 5 soldados arrepentidos querían bautizarse y no sabían cómo empezar. Mateo escuchaba a todos, resolvía con calma, y cuando no sabía qué hacer, se iba solo al cementerio, se sentaba junto a la tumba de su padre y hablaba en voz alta hasta que encontraba respuesta. Clara, que al principio apenas salía de casa, empezó a sanar también. Una mañana, sin decir nada, tomó el delantal de lino que había guardado desde antes de la invasión, lo sacudió al sol y se lo puso. Después salió al huerto y comenzó a plantar las primeras semillas de tomate y albahaca. Los niños la vieron y corrieron a ayudarla. Pronto, el huerto de los Elías se convirtió en el huerto de todo el pueblo. Cada familia llevaba sus plantas, y cada tarde había risas entre los surcos. Una de esas tardes, cuando el sol caía dorado sobre los tejados nuevos, llegó un grupo de caminantes desde el valle vecino. Eran pastores de Aldea Seca, un pueblo que también había sufrido bajo las bandas de Garrón. Venían con los ojos muy abiertos, contando lo que habían oído, que en Valverde un muchacho con una espada de luz había derrotado a los opresores y que Dios mismo había peleado por ellos. Mateo los recibió en la plaza, todavía con las manos llenas de tierra del campo. No fue un muchacho, les dijo con humildad, fue el Señor. Nosotros solo pusimos las manos. Los pastores se arrodillaron y pidieron quedarse unos días para aprender cómo había sucedido el milagro. Mateo los llevó a la ermita. Allí, sobre la losa de don Elías, seguía la espada original, ahora apagada, como cualquier hoja de acero, pero nadie se atrevía a tocarla. Los visitantes la miraron en silencio y muchos lloraron. Esa misma noche, alrededor de la hoguera grande que encendieron en la plaza, Mateo contó toda la historia desde el principio. La llegada de los jinetes negros, la fe inquebrantable de su padre, el sueño, el arroyo, los lobos, la batalla. Cuando terminó, el silencio era tan profundo que se oía crepitar la leña. Uno de los pastores, un hombre mayor llamado Amaro, habló con voz temblorosa. En Aldea Seca aún quedan 20 soldados de los antiguos. Han levantado un nuevo campamento en la garganta del río y vuelven a saquear. Si lo que cuentas es cierto, ¿vendríais en nuestra ayuda? Mateo miró el fuego largo rato. Recordó las palabras de su padre la última noche. Vive por los dos. Luego alzó los ojos hacia la tumba, al otro lado de la plaza. No iremos con espadas de luz, respondió. Aquellas ya descansan con quien las merecía. Pero iremos con lo que mi padre me dejó, con la fe que nunca se rinde. Los 12 jóvenes que habían luchado a su lado se levantaron al mismo tiempo. «Iremos contigo, Mateo», dijo Samuel. «Donde vayas, iremos». Clara, que estaba sentada junto a su hijo, le apretó la mano. «Tu padre siempre decía que la libertad no se guarda, se comparte. Ve, hijo, y vuelve». 3 días después, al amanecer, partieron 32 hombres de Valverde, los 12 de las espadas y 20 más que se ofrecieron voluntarios.
No llevaban armas de luz, solo azadones, horcas y las espadas viejas que habían recogido de los soldados vencidos. Pero en el pecho de cada uno brillaba la misma certeza que había brillado en la Plaza Nevada. Caminaron 2 jornadas por senderos de cabras hasta llegar a Aldea Seca. El pueblo estaba casi desierto. Casas quemadas, campos sin sembrar, niños escondidos en cuevas. Los soldados de la garganta, al ver llegar a tanta gente, salieron a su encuentro riéndose, confiados en su número y en sus armaduras. Mateo se adelantó solo, desarmado, con las manos abiertas. «No venimos a robar ni a esclavizar», gritó. «Venimos a deciros que podéis iros en paz. El que quiera quedarse y trabajar la tierra como hombre libre, será bienvenido. El que quiera seguir oprimiendo, que se prepare, porque el Señor que liberó Valverde no duerme». Los soldados se burlaron y cargaron. Entonces sucedió algo que nadie olvidaría jamás. Cuando las lanzas estaban a punto de alcanzarlos, los hombres de Valverde se arrodillaron en el suelo, uno junto al otro, y comenzaron a cantar el salmo que don Elías más amaba. «El Señor es mi pastor, nada me falta». Las voces se alzaron claras y firmes sobre el galope de los caballos. Los soldados vacilaron. Algunos caballos se detuvieron en seco, y de pronto, desde el cielo despejado, un viento fortísimo sopló contra los jinetes, tan fuerte que les arrancó los yelmos y los hizo retroceder a los animales. Una luz suave, como la que había envuelto las espadas, rodeó a los hombres arrodillados. Un capitán enemigo, aterrorizado, gritó: «¡Es el mismo Dios de Valverde!» Y arrojando la espada, se bajó del caballo y se postró de rodillas. En pocos minutos, los 30 soldados restantes hicieron lo mismo. No hubo necesidad de derramar sangre. La batalla se ganó con un canto. Cuando regresaron a Valverde, traían carros llenos de herramientas, semillas y ganado que los antiguos opresores habían abandonado en su huida, y traían también a 40 familias de Aldea Seca que quisieron empezar vida nueva en el Valle Liberado. La noticia corrió como el viento por todos los pueblos de la sierra. De pronto, Valverde ya no era solo un pueblo, se estaba convirtiendo en refugio, en faro, en promesa viva de que Dios no abandona a los suyos. Y Mateo, que aún no había cumplido 18 años, comprendió que su misión apenas comenzaba. Cada atardecer subía a la colina donde antes estuvo el campamento de Garrón, ahora convertida en huerto comunitario, y allí, mirando el valle que volvía a florecer, repetía en voz baja las palabras que su padre le había dejado grabadas en el alma. Cuando el hombre ya no puede más, es entonces cuando Dios empieza a obrar. Y sonreía, porque sabía que era verdad. Los años pasaron como agua clara por el arroyo de Valverde. El valle, que una vez había conocido solo látigo y llanto, se llenó de voces nuevas. Niños que nunca habían visto cadenas, jóvenes que solo conocían la historia de la espada como quien escucha un cuento antiguo, ancianos que contaban la batalla una y otra vez junto al fuego, cada vez añadiendo algún detalle que nadie recordaba haber vivido, pero que todos juraban que era cierto. Mateo ya no era un muchacho. Tenía 25 años, la barba crecida y una cicatriz fina en la mejilla izquierda que le recordaba el día en que recibió el primer golpe por defender a una niña. Se había casado con Ana, la hija mayor de Samuel el carpintero, y tenían 3 hijos pequeños que corrían descalzos entre los mismos trigales por donde él corrió de niño. La casa de don Elías y Clara seguía en pie, más grande ahora, con un corral lleno de ovejas y un huerto
que olía a tomillo y romero todo el año. Valverde se había convertido en una confederación de pueblos libres. Aldea Seca, Rincón del Río, Piedrahíta y hasta los caseríos más lejanos de la sierra enviaban a sus hijos a aprender letras y oficios. En la plaza habían levantado una escuela de madera de roble y, sobre su puerta, alguien había tallado las palabras que todos repetían como saludo y despedida. Dios me libra del enemigo. La espada original seguía sobre la losa de don Elías. Ya no brillaba. Era solo acero gris, gastado por el tiempo y por las manos de cientos de peregrinos que la tocaban al pasar. Pero nadie la movía de allí. Decían que, cuando el viento soplaba fuerte desde el norte, la hoja vibraba un poco, como si aún recordara. Una tarde de otoño, cuando las hojas de los castaños se teñían de oro, llegaron mensajeros de muy lejos. Venían de las tierras bajas, más allá de los montes que nadie de Valverde había cruzado jamás. Traían las ropas rotas, los rostros quemados por el sol y una historia que heló la sangre de quienes la escucharon. Un nuevo señor de la guerra, mucho más poderoso que Garrón el Rojo, había levantado un ejército de miles. Se hacía llamar el Duque Negro y había jurado someter todas las sierras del norte. Ya había arrasado 7 pueblos, quemado iglesias, esclavizado a los hombres y vendido a las mujeres y niños en los mercados del sur. Los mensajeros hablaban con voz temblorosa. Dicen que nadie puede detenerlo, que sus capitanes llevan armaduras negras que ninguna espada común atraviesa, que queman vivos a los que se resisten y clavan sus cabezas en picas a la entrada de los caminos. Y dicen que dentro de un mes estará aquí. Un silencio pesado cayó sobre la plaza. Los niños dejaron de jugar. Las mujeres se llevaron la mano al pecho. Los hombres se miraron unos a otros, recordando de pronto el sabor del miedo que creían olvidado. Mateo escuchó de pie, con su hijo menor en brazos. Cuando el último mensajero terminó, dio un paso al frente. «Hace muchos años», dijo con voz serena, «mi padre me enseñó que el miedo es una cadena más pesada que el hierro, y también me enseñó que esas cadenas se rompen de rodillas. Esta noche nos reuniremos en la ermita, no para decidir si luchamos o no, porque ya sabemos que lucharemos, sino para decidir cómo lo hacemos, si con la fuerza del hombre o con la fuerza de aquel que nos liberó una vez y puede hacerlo de nuevo». Aquella noche, la ermita estaba tan llena que muchos tuvieron que quedarse fuera, bajo la lluvia fina de otoño. Mateo subió al pequeño púlpito de madera. A su lado, Ana sostenía a los 3 niños. Clara, ya con el cabello completamente blanco, estaba sentada en la primera fila, con la mirada fija en la losa de su marido. Mateo no habló mucho. «Hermanos», dijo, «hemos vivido en paz porque alguien pagó el precio de esa paz. Mi padre pagó con su vida para que nosotros pudiéramos dormir sin miedo. Ahora nos piden que paguemos nosotros. Yo no os obligaré a nada. El que quiera marcharse con su familia hacia el sur, que lo haga con mi bendición. Pero el que se quede, que sepa que no lucharemos con las espadas que duermen bajo esta losa. Lucharemos con lo que mi padre nos dejó, con fe, con rodillas en tierra y con la certeza de que Dios no ha terminado con Valverde». Nadie se movió, ni una sola familia pidió marcharse. Durante las semanas siguientes, el valle se preparó como nunca. Los herreros forjaron flechas y lanzas. Las mujeres cosieron banderas blancas con una sola frase bordada en rojo: «Dios me libra del enemigo». Los niños recogían piedras redondas para las ondas.
Los ancianos enseñaban a los jóvenes los pasos secretos de la sierra. Y cada atardecer, cuando el sol se ponía, todo el pueblo subía a la colina del antiguo campamento enemigo, ahora huerto de manzanos, y allí, de rodillas, cantaban los mismos salmos que habían detenido a los jinetes años atrás. Mateo apenas dormía, pasaba las noches en la ermita, sentado junto a la tumba de su padre, hablando con él, como si aún estuviera vivo. «Padre, tengo miedo», confesaba en voz baja. «No de morir, tengo miedo de fallarles. Enséñame a ser tan valiente como tú fuiste». Y una noche, cuando la lluvia golpeaba el tejado de la ermita con furia, Mateo se quedó dormido con la cabeza apoyada en la losa. Entonces soñó, vio a su padre de pie, más joven y fuerte que nunca, vestido de blanco, con la mano sobre la espada que descansaba a su lado. Detrás de él había una multitud inmensa de guerreros resplandecientes, los mismos que habían luchado en la plaza años atrás. «No temas, hijo mío», dijo don Elías con voz clara. «La espada que duerme aquí no está muerta. Solo espera la hora. Cuando el enemigo llegue a la entrada del valle, tócala con fe y verás que el Señor sigue siendo el mismo». Mateo despertó sobresaltado. La lluvia había cesado. Una luz tenue, casi imperceptible, salía de la losa, como si la espada respirara debajo de la piedra. Corrió a casa, despertó a Ana y a Clara y les contó el sueño. Las dos mujeres lloraron, pero de alegría. Al día siguiente, Mateo reunió al pueblo y les contó la visión. Una ovación inmensa estalló en la plaza. Hasta los niños gritaban de entusiasmo. Y así, cuando llegó el día señalado, cuando los exploradores avisaron que el ejército del Duque Negro avanzaba por el camino real con miles de hombres y máquinas de guerra, Valverde no huyó. Se arrodilló. Toda la población, desde el más pequeño hasta el más anciano, subió a la colina de los manzanos y allí, de cara al enemigo que se acercaba, comenzó a cantar. Y Mateo, con el corazón latiendo más fuerte que nunca, bajó solo a la ermita, puso la mano sobre la losa fría y dijo simplemente: «Padre, Señor, ha llegado la hora». La losa se movió sola. La espada salió de la tierra como si nunca hubiera estado dormida, brillando con la misma luz del primer día. Mateo la tomó, la alzó al cielo, y por primera vez en muchos años, toda la sierra oyó una voz que no era humana resonar entre las cumbres: «Yo peleo por los míos». En la colina, el pueblo cantaba. En el valle, el ejército enemigo se acercaba. Y en la ermita, un joven que ya no era muchacho, sino hombre hecho y derecho, salió con la espada en la mano, dispuesto a demostrar una vez más que Dios jamás abandona a quienes confían en Él. El día amaneció tan claro que parecía que el cielo mismo se había lavado la cara para ver mejor lo que iba a suceder. Desde la colina de los manzanos, los habitantes de Valverde contemplaban la llanura. El ejército del Duque Negro era un mar negro que avanzaba sin prisa. Miles de soldados de a pie, cientos de jinetes con armaduras relucientes, catapultas altas como casas, estandartes con el cuervo rojo que significaba muerte y esclavitud. El suelo temblaba bajo sus botas y sus cascos. El aire traía olor a hierro y a humo lejano. En la primera fila del pueblo no había armas, solo rodillas en tierra y voces alzadas cantando: «El Señor es mi pastor, nada me falta». Mujeres, ancianos y niños cantaban con los ojos cerrados. Los hombres capaces de luchar esperaban un poco más atrás, sin escudos ni lanzas, solo con la fe que les ardía en el pecho. Abajo, en la entrada del valle, Mateo estaba solo. La espada brillaba en su mano derecha como si llevara un pedazo de sol.
En la izquierda sostenía la vieja Biblia de su padre, abierta por el mismo salmo que ahora cantaba todo el pueblo. Vestía la misma ropa de trabajo de siempre, camisa de lino gastada y chaleco de piel de oveja. No llevaba armadura, no la necesitaba. El duque negro, montado en un caballo negro como la noche, se detuvo a 100 pasos. Su yelmo tenía cuernos retorcidos y la voz que salió de dentro era fría como el hielo. ¿Quién es el loco que se atreve a plantarse solo ante mi ejército? Mateo alzó la espada. La luz se hizo tan intensa que los soldados más cercanos tuvieron que cubrirse los ojos. «Soy Mateo de Valverde», respondió con voz clara que llegó hasta la última fila enemiga. «Y no estoy solo». El duque soltó una carcajada que retumbó en las montañas. «¿Tú y cuántos más, pastorcito?» Mateo sonrió con calma y señaló la colina. «Tú y tus miles contra él y los suyos». Entonces ocurrió lo que nadie olvidaría mientras viviera. La espada se alzó al cielo, y de pronto la luz se partió en miles de rayos que bajaron hasta la colina. Cada persona arrodillada quedó envuelta en un resplandor suave, y detrás de cada uno de ellos se alzó una figura alta, resplandeciente, con alas de fuego y espada de luz en la mano. Eran los mismos guerreros celestiales que habían peleado años atrás, pero ahora eran tantos como habitantes había en Valverde. El ejército del cielo se plantó frente al ejército de la tierra. Un grito de terror salió de las filas del duque negro. Los caballos se encabritaron. Los soldados arrojaron las armas y cayeron de rodillas. Algunos intentaron huir, pero el viento los empujaba hacia atrás como si una mano invisible los detuviera. El duque, lívido, intentó retroceder, pero su caballo no se movió. Mateo dio un paso al frente. «Hoy no derramaremos sangre humana si no es necesario», dijo. «El Señor ofrece misericordia una vez más. Dejad las armas. Volved por donde habéis venido y contad lo que habéis visto, que hay un pueblo que no pelea con acero, sino con fe, y que su Dios sigue siendo el Dios de los humildes y de los oprimidos». El silencio fue absoluto. Entonces, uno a uno, los soldados empezaron a tirar las espadas. Primero los de atrás, luego los de en medio, finalmente los capitanes. El duque negro fue el último. Con manos temblorosas, se quitó el yelmo, lo dejó caer y se bajó del caballo. Caminó hasta Mateo y se arrodilló. «Perdóname», dijo con voz rota. «He visto al Dios vivo y no quiero volver a estar contra él». Mateo posó la mano sobre su cabeza. «Levántate y vive como hombre libre. La libertad no es solo para Valverde, es para todo aquel que se arrepiente». El ejército entero, miles de hombres, se arrodilló. Muchos lloraban. Muchos cantaban ya el mismo salmo que venía de la colina. Cuando el sol alcanzó su cenit, no quedaba ni una arma en el suelo. Los antiguos soldados ayudaban a desmontar las catapultas y repartir las provisiones entre los pueblos que ellos mismos habían saqueado. El duque negro, ahora solo un hombre cansado y arrepentido, pidió bautismo junto al arroyo donde había nacido la primera espada. Y Valverde cantó todo el día. Al atardecer, Mateo subió a la colina de los manzanos. El pueblo lo siguió. Allí, ante la vista de todos, clavó la espada en la tierra, en el mismo lugar donde años atrás había vencido a los lobos. La luz se apagó suavemente hasta desaparecer dentro de la hoja. «Ha terminado su trabajo», dijo Mateo. «Que descanse de nuevo hasta que otro tiempo de oscuridad la necesite». Después tomó la mano de Ana, la de Clara, la de sus 3 hijos, y habló por última vez como quien habla al viento, sabiendo que el viento lleva las palabras lejos.
escuchad, los que vengan después de nosotros, nunca olvidéis que no fuimos nosotros quienes vencimos, sino aquel que nunca abandona a sus hijos. Cuando llegue la hora oscura, cuando el látigo silbe y la esperanza parezca muerta, recordad esta historia y arrodillaos, porque el mismo Dios que libró a Valverde está sentado en su trono ayer, hoy y siempre. Y diciendo esto, se volvió hacia la tumba de su padre allá abajo en la ermita y sonrió. Padre, ya puedes descansar del todo, hemos vivido por los dos. Un viento suave, cálido aunque era otoño, recorrió el valle entero. Los manzanos dejaron caer sus últimas flores como lluvia de bendición, y en el silencio que siguió, todos oyeron, aunque nadie supo decir de dónde venía, una voz serena y conocida que decía: «Bien, hijo mío, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor». Valverde nunca volvió a tener miedo, y la frase que los niños aprendían antes, incluso que a andar, la que los ancianos repetían antes de dormir, la que los enamorados se susurraban al oído, la que quedó escrita para siempre en la entrada del valle, fue, es y será, mientras el mundo sea mundo. Dios me libra del enemigo. Amén.